Descubre cómo la palabra de Dios nos desafía y nos prepara para vivir 100% según su voluntad. De modo que ya no necesitamos caer en el pecado, sino que podemos llegar a una vida en victoria. Maranata Chilibre Panamá les invita a ser parte de su transmisión en vivo con el pastor Vladimir Stanley. El Padre no le fallará a sus hijos. Vaya conmigo ahora, Primera de Juan. Regresemos a Hebreos 7:22 y veamos la plataforma. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? Gloria a Dios, sí, Señor. Hebreos 7:22 dice: debido a este juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Fíjese, este mejor pacto ¿con quién? Con Dios. Es Jesús. No soy yo, no es usted, no es una persona. Es Jesús quien es la garantía de este mejor pacto con Dios. Nosotros solo somos los benefactores de todas esas bendiciones. ¿Cuántos dan esa expresión de gozo de saber que realmente usted es benefactor de ese pacto? Amén. Amén. ¿Qué pasaría si yo te digo que tú eres benefactor de $5,000 ahorita? ¿Cómo estarías? ¿Así? Te aseguro que no tendrías esa pasividad. Te aseguro que no tendrías esa pasividad si yo te doy $5,000. No pierdas expectación por la palabra. Te estoy hablando de tu eternidad. Mira, te traigo aquí otra vez, hermano. Debido a ese juramento, Jesús es la garantía o quien garantiza este mejor pacto con Dios. Tú eres ahora benefactor. No, otra vez se quedaron pensando. Tú eres benefactor. O sea, tú eres el que recibe el beneficio. Y alguien dirá: pastor, pero yo no lo tengo. Eso no es problema de Dios. Tampoco es problema del pastor. Tampoco es problema de la iglesia. Tampoco de tu esposa o de tu esposo. Sino es responsabilidad suya. Porque de acuerdo al cielo, ya dice que se hizo un pacto y que usted es el benefactor o el beneficiario de ese pacto donde está todo para vivir en esta tierra. Dice que se hizo con Jesús el pacto con Dios. El verso 23 dice: y hubo muchos sacerdotes bajo este sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. El verso 26, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Muchas gracias por observarlo. Es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Amén. Amén. Vamos, lee palabras con entendimiento. Es la clase de sumo sacerdote que usted necesita. Amén. Sí, Señor. Es la clase de sacerdote que yo necesito hoy. De sumo sacerdote que necesito hoy. Y con mayor razón, si sabes que de alguna manera u otra, en muchas ocasiones no la hemos hecho bien. Dice: ¿qué necesitamos? Porque es santo. ¿Y qué más? Y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de pecadores y se le ha dado lugar, o se le ha dado lugar de más alto honor en el cielo. Ese que tiene lugar, más alto honor en el cielo, es tu hermano mayor. Es el que ha hecho el pacto para que a ti te vaya bien siempre. No a veces, siempre. Ok. No tiene culpa. Terminemos con esta expresión.
te había mencionado que si Cristo quitó el pecado, eso significa que también la culpa es quitada de nosotros. Si Cristo bregó con el pecado, entonces ya no debe haber culpa en nosotros que nos traiga condenación. De hecho, el único que culpa a la gente es Satanás y algunos cristianos que se dejan usar por él, que traen culpabilidad al hombre de algo que ya el cielo ha exonerado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Entonces dice Salmo 103:11, rapidito dice: por su amor inagotable hacia los que le temen, dice, es tan inmenso como las alturas de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Así de distante está ahora lo que antes me alejaba de Dios. Está muy distante de un extremo a otro. O sea, yo estoy en el norte, eso está en el sur. Lo que me alejaba de Dios siempre estará en oposición a mi persona. O sea, yo estoy en el lugar de santidad y aquello que me alejaba de Dios está al otro extremo. Yo confío que tú no estés en el extremo equivocado, sino que estés en el extremo correcto y que sepas y que tengas la madurez de creer de que eso es una realidad y es una verdad para usted. No es una profecía, no es un momento de éxtasis que alguien te diga, el Señor perdona tus pecados. No, ya la Biblia lo dice, Dios lo dijo, el Señor lo dice, el Espíritu Santo lo confirma y yo simplemente lo creo. Y ya, ok. Entonces, en Levítico habíamos hablado del becerro, que cuando el becerro llegaba como representación del penitente, se ponía las manos sobre él. Todo lo que este hombre cargaba era depositado en el becerro y todo lo que el becerro era depositado en mí. Por eso el sacerdote buscaba la manera de que ese becerro no tuviera defecto, porque eso iba a representar la forma en que usted iba a salir después de ese lugar. Amén. Así es que si había defecto, no funcionaba. Escúcheme bien, los defectos que tenía el becerro no era solo para complacer a Dios, sino era la forma en que Dios iba a ver al penitente después que saldría. Amén. No se trata del becerro, se trata del objetivo por la cual el becerro venía. Ok, una vez Jesús hizo la obra, Jesús pasa a un plano y ahora el importante después de Jesús es usted y soy yo, porque somos los benefactores y la razón por la cual Jesús murió por nosotros. Yo quiero decirle algo, mi amado hermano. Después del Padre, después del Hijo, después del Espíritu Santo, la persona más importante en la deidad somos usted y yo. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque usted valió el precio más alto que alguien pudo pagar: la sangre de mi Señor Jesucristo. Tiene que valer mucho usted. De acuerdo a lo que se pague por usted o que se pague por un objeto, es el valor que tiene. Cada uno de ustedes valió mucho la sangre de Jesús. Por eso usted debe estar consciente, y cuando hablamos de conciencia hablamos del alma, porque el problema siempre es aquí, en el entendimiento. Usted debe, al igual que mi persona, educar mi entendimiento, atraerlo a lo que yo soy en el Señor ahora. La razón por la cual se preservó a Jesús, la razón por la cual Jesús pasó 33 años sin cometer un error, sin cometer un pecado, la razón por la cual Jesús fue el envase que contenía la sangre preciosa que era el valor tuyo, no fue porque Jesús quería en cierta forma mostrarle al Padre lo bien que él lo hacía, sino que lo que realmente se necesitaba o se quería en ese instante era que usted fuera rescatado. Voy a decirlo de otra forma, escúcheme bien, nadie se ofenda. ¿Cuántos honran al Padre? ¿Cuántos honran al Hijo? ¿Cuántos honran al Espíritu Santo? Pero todo este asunto de la deidad, todo este asunto de la cruz fue por usted. Cuando usted ve eso, usted se da cuenta que usted es importante para Dios. Usted es importante para el Señor. Usted no es cualquier cosa. Entonces, si usted para Dios no es cualquier cosa, no se trate usted como cualquier cosa. Bien, entonces habíamos leído Isaías.
donde habla del carbón encendido, donde dice que el profeta se presentó, donde se sentía con labios inmundos y todo lo demás. Y dice que él tenía culpa, de acuerdo a esta traducción, Nueva Traducción Viviente, dice que la culpa a él lo carcomía porque se sentía inmundo. Quita el pecado, se tiene que ir la culpa. Vamos, quita el pecado, se va la culpa. El pecado tú no lo podías quitar, lo quitó Jesús, por ende la culpa no debe tener efectividad en ti. Así es que entonces dice la Escritura, de acuerdo a Isaías 6, 5 al 8, usted lo puede leer en casa. Dice el verso 7, dice, y con él tocó mis labios y dijo, ve, este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Ok, yo lo leería a la inversa. Tus pecados han sido perdonados, así es que tu culpa ha sido quitada. Quita el pecado, se fue la culpa. Pregunto, ¿cuántos pecadores hay aquí todavía? Ninguno, diga ninguno. Diga ninguno. Vamos fuerte, ninguno. Entonces culpa no puede venir a ti. Culpa no debe venir a ti. ¿Cuántos están felices por eso? Yo estoy feliz, hermano, de saber cómo el Padre me ve, de ver cómo yo puedo bregar ahora en este mundo espiritual. Pastor, mucho cuidado. No me hables de cuidado. Cuidado tú con lo que dices. Porque ya yo sé que tengo cuidado de no fallarle a Dios, ni le voy a fallar a Dios. Por eso concéntrate tú en lo que tú eres en Cristo, para que te des cuenta que no hay necesidad de estar mirando todo aquello que daña. Hay gente que se concentra más en no fallar que terminan fallando. Se concentran más en el pecado que se concentran más en el pecado que terminan olvidando lo santos que son ellos en contra de ese pecado. Amén. 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 Aleluya. Ok. Dice que fue quitada tu culpa. Es quitada tu culpa y ha sido quitado porque ha sido perdonado tu pecado. Perdonado. Ok. Después de que oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré? ¿Quién enviaré como mensajero a este pueblo? Y se hizo la pregunta, ¿quién irá por nosotros? He aquí, yo dije, envíame a mí. Pues, claro, ahora él podía decir, envíame a mí, porque él ya se sentía libre de toda culpa. Pero es que el punto está ahí. La mayoría de gente en la iglesia no se involucran al servicio a Dios, o no buscan a Dios, o no hacen cosas para Dios, o no ministran al Señor. Es porque ellos dicen que no se sienten aptos. Algunos dicen, es que yo no estoy preparado, yo no vivo en ese nivel, en esa burbuja de santidad en la que el pastor y su equipo de trabajo viven. Bueno, voy a darte tu verdadero lugar de vivencia. Tú no vives en la casa que vives ahora. De acuerdo al cielo, desde el día en que usted nació para el Señor, desde el día en que Cristo se hizo uno contigo, dice la Escritura que usted vive juntamente con Él en el cielo. ¿Alguien dice aleluya? Entonces yo hago una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Será que usted, para vivir en el cielo con la deidad allá, juntamente con Él, no tiene acaso que ser como ellos? ¿Acaso no tiene que ser como ellos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ajá. Ahora, voy a ponerlo al revés. ¿Cree usted que Dios viviría dentro de la inmundicia? Pregunto, ¿cree usted que Dios se atrevería el pecado prácticamente son enemigos? ¿Usted cree que Dios viviría donde hay pecado? Ahora, yo hago una pregunta. ¿Quién se mudó dentro de ti? Fuerte, ¿quién se mudó dentro de ti? Entonces significa que dentro de ti está tan limpio como está el cielo. No te enfoques afuera. Lo de afuera tiene solución, porque el pecado, que era lo que nos separaba, ya en Cristo fue abolido. Se trata de eso. Ahora, ¿qué haces tú? Recíbelo, confiésalo, créelo y terminarás caminando así. Porque lo que el hombre piensa, así mismo es.
Piensa que eres un fracasado, fracasarás siempre. Piensa que eres la justicia de Dios y caminarás siendo la justicia de Dios. Bien, veamos ahora Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo de Tarso? Todos dicen, el hombre que escribió las cartas y que tuvo la mayor revelación de la iglesia y de Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Eso es lo único que se acuerda. Es que han editado algo. Parece que el Señor le ayudó a usted a editar algo de Pablo, ¿verdad? De la historia de Pablo. Parece que hemos editado esa parte, ¿cierto? Sí, los que han estudiado la vida de Pablo saben que ahí hay algo como que está editado. Amén, ¿cierto? Bueno, entonces, si de la misma manera que a Pablo se le editó algo, ¿por qué no tienes tú la fuerza espiritual para saber que también Dios a ti te edita cosas? Pastor, ¿seguro? Sí, seguro. Ahora, el asunto está que de acuerdo al cielo no se acuerdan de tu pecado, no se acuerdan de lo que hiciste, no se acuerdan de esa situación. Ahora, escucha esto. Pero Satanás sí se acuerda, porque a él le conviene que tú no camines ni vivas como un redimido, sino como alguien en culpabilidad, con el fin de que tú no puedas ver todo lo de Dios, porque el lenguaje que dice un culpable es: no me lo merezco. Vaya conmigo a Hechos 5, vaya conmigo a Hechos 7, 5, 9. Hechos 7, 5, 9. Y veamos algo del apóstol Pablo. Hechos 7, 5, 9, por favor. Wow, esto está tremendo. Vamos a introducirnos de una forma impresionante. Después de estas lecciones, no habrá demonio con su culpa que quiera a ti amedrentarte. Hechos 7, 5, 9. Mire lo que dice. Versión Nueva Traducción Viviente. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Es 59. Hechos 7, 59. Ok, mientras lo apedreaban, Esteban oró. ¿A quién estaban apedreando, querido? Al Señor llamado Esteban. Ok. Dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué revelación, ¿ah? No dice recibe mi alma. Recibe mi espíritu. Que lo escuche bien, por favor, la gente que enseñamos a la iglesia. Yo soy un espíritu. Oh, esto debería haber retumbado ya con esa expresión. Vamos, una vez más. Yo soy un espíritu y que vive en un cuerpo, que el que tenga oídos que oiga lo que usted es. Dice: mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Mira, no los culpes por este pecado. Ahora, como ellos no sabían que era un pecado, le hago una pregunta: ¿cree que se sentían culpables por las pedradas que le daban? No. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escúchame, ¿qué es lo que hace que la culpabilidad Satanás le gane ventaja? Es cuando tú te das cuenta de algo que estuvo mal. Por esa razón, Dios no brega con la culpa, sino con la raíz que produce la culpa. Si Dios quita aquello o mueve aquello que realmente tú, en tus fuerzas naturales, sabes que lo hiciste mal, entonces la culpa no tiene efectividad en ti. Observa aquí. Y Jesús, estamos en el verso 60. Y cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. No los culpes por este ¿qué? Pecado. O sea, mira, la raíz del tema de la culpabilidad es el pecado. Ok. Dicho esto, murió. Vete al mismo verso 8, ahora 1. Porque esto viene hablando de la misma historia. Vamos, 8:1. Mira lo que dice. Saulo fue uno de los ¿qué? De los testigos y estuvo total, ¿cómo?
¿Total qué? ¿Con qué? Espérate, esta versión es, pastor, sí, él estaba asesinando a un inocente. ¿Sí o no? ¿Él tenía culpabilidad? No, porque él pensó que lo estaba haciendo bien. El día que se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal, me estoy adelantando. Atención, mira, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo. ¿Con qué? Con el asesinato. El hombre de las grandes revelaciones, ¿sabe quién era antes de eso? ¿Un qué? Un asesino. No era alguien que cantaba el cumpleaños feliz. Mire, mi amado hermano, le voy a decir de esta manera. Mi persona, comparada al apóstol Pablo, yo soy un ángel. Pero usted se pone raro. Usted también. Vamos, usted y con cierto respeto ha matado una cucaracha. Amén. ¿Alguno de ustedes ha cargado 5 homicidios? ¿Alguno de ustedes ha matado a alguien? ¿Le ha disparado a alguien? ¿Ha promovido el asesinato de algún vecino? ¿Sí o no? Te lo estoy poniendo grotesco para que tú te des cuenta hacia dónde y qué tan capaz es el cielo de haber, cuando dijo, perdonados son sus pecados. Pregunto yo, ¿tú has cometido 2, 3 asesinatos en serie? ¿Ok? ¿Te dieron licencia para matar inocentes a ti? ¿Te han dado licencia para matar inocentes, quitarle la vida a alguien? ¿No? ¿No? ¿Sí o no? No. Entonces tú estás en mejor posición que Pablo. ¿Sí o no? Aún en el mundo, creo que mucha gente no ha vivido como vivió Pablo. Así que en ese contexto todavía están en una mejor condición de acciones, aunque todos sabemos que el pecado, ya sea que por la manifestación o pequeña o alta, sigue siendo pecado. Por eso es que Dios no brega tanto con las acciones, sino que Dios brega es con lo que produce las acciones, que es el pecado. O sea, Dios brega es con el mal que produce el pecado, para que desde esa posición de autoridad y dominio, entonces tú puedas manifestar el bien, echando fuera todo lo demás. Ok, seguimos aquí. Gracias, Padre. Manifiesta la sabiduría en esta mañana para todos nuestros hijos. Entonces, dice, Saulo fue uno de los que estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. Entonces se desata la persecución. Dice, la persecución dispersa a los creyentes ese día y comenzó la gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por todas las regiones de Judea y de Samaria. Y el verso 2, por favor, mire lo que dice. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. El verso 3, y Saulo iba, verso 3, y Saulo iba por todas partes con la intención de ¿qué? De acabar. ¿Alguien entiende lo que significa acabar en el contexto que estamos hablando que el apóstol Pablo era? ¿Iba a qué? Asesinar, hermanos. Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa. Hacía evangelio cambia, pero al revés. Entonces la gente, en vez de salir, la gente lo que hacía es esconderse. Porque el hombre no iba a dar vida, el hombre iba a quitar vida. Ok, mire, lo estoy llevando al entorno de un hombre que realmente, comparado a lo que usted es, ese hombre era muchísimo peor. Pero veamos esto. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Arrastras, hermano. Usted está teniendo una imagen de lo que ocurría ahí.
Eso no era que iba a llegar, buena, con permiso, aquí tengo una orden de cateo, ¿me permiten entrar? Señor, dese la vuelta, voy a ponerle las esposas. No, no era así. ¿Tiene la idea de cómo era? ¿Ah? Entraban, empujaban, no preguntaban, solamente sabían que eran creyentes, los agarraban, los empujaban, los sacaban a empujones, los metían, los golpeaban, hacían con ellos lo que pareciera que pudieran hacer y luego entonces los mataban. Posteriormente algunos los sacaban, no sé cómo era el procedimiento, pero te digo que el cristianismo para ese entonces era muy difícil. Entre tanto estaba Saulo vivo, persiguiéndolo. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Ahora, yo hago una pregunta. Entonces, el apóstol Pablo luego tiene una confrontación con Jesús. Jesús empieza a tratar con él en Hechos capítulo 9 y empieza a tener esa revelación de todo aquello que él estaba o había hecho. Yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que el apóstol Pablo en algún momento de ese encuentro con Jesús, después de haber tenido la manifestación de Cristo, de haber tenido el enamoramiento con él, de haberse dado cuenta que realmente todo su pecado había sido perdonado de acuerdo a ese encuentro que Jesús tuvo con él, cree usted que posteriormente, cuando él entra a la ciudad de Damasco, que está los 3 días y 3 noches ahí, que algunos se lo atribuyen a que era orando y clamando y todo lo demás? No dudo que no estaba orando ni clamando, es cierto, era parte también de su vida. Sin embargo, ¿usted cree que en esas 3 noches el apóstol Pablo no tuvo una revelación de todo lo que había hecho anteriormente? ¿Cree usted que él no tuvo que confrontar varias noches en decir: qué equivocado estaba yo? Y usted dirá: ah, bueno, sí, pastor, me equivoqué. Sí, lo que pasa es que en vez le eché más sal al arroz de lo que tenía, así es que voy a botar ese y antes que venga mi esposo o mi esposa le voy a hacer otro. Pues eso no era así. ¿Ha usted oído hablar de la expresión que cuando se derrama la leche, ¿quién la puede recoger? Él dice que sí. ¿Ha oído esa expresión que cuando usted rompe una bolsa de plumas, cómo usted podrá recogerlas todas después de un fuerte viento? No puede. Hay cosas, escúcheme, hay cosas que usted ya hizo que usted ya no las pudo enmendar. Y solamente te queda un camino por hacer. ¿Sabes cuál? El recibir el perdón de nuestro Padre. Amén. Algunos nada más, amén, amén. Ajá. Y otros dije que recibir el perdón de nuestro Padre y perdonarte a ti mismo, y no dejar que Satanás, cada vez que le dé la gana de tocar ese botón de tu control, te ponga o te saque de la posición donde ya Cristo te tiene. Veamos esta historia. Entonces dice aquí, Hechos, estamos en 1 Corintios ahora, 15:9. Y veamos al apóstol Pablo entonces ahora con un pensamiento diferente. Gloria a Dios, porque este es el pensamiento en el cual nosotros debemos ahora caminar de continuo. Mira, 1 Corintios 15:9. Por favor, te lo pido ahora en la versión 1960. Veamos lo que dice. Porque soy el más pequeño de los apóstoles. Es el apóstol Pablo ahora refiriéndose a sí mismo tiempo después. Mira, porque soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado ¿qué? Apóstol. Ok, fíjate que hasta esa expresión, cuando nosotros la leemos, dice: wow, qué humildad tan grande la del apóstol. Sin embargo, lo que sigue diciendo, eso no lo está diciendo porque él es humilde, sino que lo está diciendo porque él va a mostrar con algo que él siempre estuvo bregando.
¿Lo ves? Vea lo que dice. Porque soy el más pequeño de los apóstoles. Porque no soy digno de ser llamado apóstol. Ok, hasta ese pedazo te estás dando cuenta que él pudiera decir: no soy digno de ser llamado apóstol, y que soy el más pequeño de todos los apóstoles. Pero él va a decir ahora por qué en su mente Satanás a veces le traía ese tipo de pensamiento. Y mira lo que dice: porque perseguí la iglesia de Dios. ¿A usted ha estado en ese punto? ¿Usted ha estado en ese punto? Donde en muchos casos de su vida usted como que se pone en estrecho con pensamientos que el diablo le trae, y usted mismo se dice: es que no soy digno posiblemente de hacer esto. ¿Cómo es posible que Dios me pueda mirar? Y quiero decirte lo siguiente: es cierto que a lo mejor en tus fuerzas, por lo que hiciste, no eres digno. Pero el apóstol Pablo no se quedó solo en esa presión que Satanás le hacía, o en ese pensamiento que le ponían en su alma, sino que él empezó a sacar del depósito y trajo ese pensamiento a lo que verdaderamente Dios le dijo que él era. Todas estas enseñanzas son con el fin, no de que usted en un momento dado omita la culpa, sino que cuando la culpa venga no tenga efectividad en ti. Alguien dice aleluya. Dice el apóstol Pablo: porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor. Hasta ese momento el apóstol Pablo está diciendo: esto es algo con lo que a diario estoy bregando, con lo que todos los días estoy tratando. Pero él no se quedó ahí. Él no se quedó en ese punto. Él no se quedó solamente en esa línea, sino que él expresó ahora lo que contrarrestaba aquel pensamiento. Mira: pero por la gracia de Dios, aleluya, pero por la gracia de Dios. Ahora, usted que sabe lo que es la gracia, no es por la habilidad de Dios, no es por el milagro de Dios, no es por la buena carita que produce la gracia en la gente de Dios. No, él está diciendo: pero por la obra perfecta de Jesús, que murió en la cruz, me quitó el pecado, y ahora la culpa no tiene efectividad en mí. O sea, escúchame esto, querido. Cuando la culpa viene, no estés peleando con ella tratando de vociferarle nada. Llévala a la cruz, llévala y di: ¿sabes qué? Es verdad, soy culpable, lo hice mal, pero esa cruz, ese Jesús, esa obra perfecta, esa gracia ahora me exonera de toda maldición. Y eso tienes que creerlo. Ahora, te estoy diciendo que tienes como que si fuera una imposición. No, te lo estoy diciendo como algo que tú tienes que traerlo para ti. ¿Sabes que la gracia de Dios es más operativa cuando de verdad usted... O sea, la gracia de Dios siempre es operativa. Pero cuando te das cuenta que la necesitas más, es cuando usted sabe que no la hizo bien. Por eso es que la gracia es el antídoto para el mal. La gracia. Fíjate que él no dijo: no, hermano, lo que pasa es que yo me leo los 10 mandamientos. No matarás. Ya con el primero estaba en problema. Amén. Por eso él no se leía los 10 mandamientos, porque el primero era: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Después por ahí sale: no matarás. Pues ya, condenación. Y el diablo: viste, no cumpliste, tú eres un asesino. ¿A dónde tienes que correr cuando la culpabilidad Satanás quiere traerla? A la gracia. Porque la gracia te pone a ti en la posición ahora de redimido, de hijo, de santo, de puro, de libre de pecado y de vencedor sobre el mal. Y por eso entonces puedes anular la culpabilidad. ¿Alguien dice aleluya? Seguimos, mira. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa palabra soy lo que soy, cualquiera la puede leer y dice: bueno, soy lo que soy. O sea,
como un conjunto de expresiones diciendo lo que hoy hago es por eso mismo que soy. Okay. Más allá de esa expresión de palabras que soy lo que soy, ¿por qué no vemos qué es lo que Él está diciendo? No se me duerma, mi santo, esta hora no es de dormir, eso es en la noche. Esta es la hora de la palabra. Usted vino a oír palabra. ¿Qué? Soy lo que soy. Soy lo que soy. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo? Es que yo me enteré quién soy en Cristo. Yo pregunto, ¿sabes tú quién eres en Cristo? Espérate. ¿Sabes tú cuando cometes errores camino a la madurez quién eres en Cristo? Amén. ¿Sabes quién eres? Una bola de carne, pastor, con unas cuantas pintas de sangre adentro. Tú eres más que eso. Yo dije que tú eres más que eso. Hasta él viene a redimirse, ¿eh? Yo dije que tú eres más que eso. Tú eres más que una bola de sangre, una bola de carne con pintas de sangre adentro. Tú eres una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más sigue diciendo el verso? Las cosas, las cosas que voy a hacer de aquí en adelante, sí, no, es que las cosas que también hiciste, las cosas viejas pasaron. Tu vieja naturaleza, dice, pasaron. He aquí todas son ahora hechas nuevas. Y en esa nueva naturaleza no hay vestigio del mal sobre ti. No hay vestigio de mal sobre ti. Por eso es que ahora tú debes concentrarte en lo que tú eres en Cristo. No el yo endemoniado, no el yo lleno de orgullo, sino el yo redimido, el yo espíritu, el yo hombre nacido de nuevo. Ese yo es el que se concentra para vencer el otro yo externo, que es el que tiene que madurar a la nueva imagen de este yo, que soy el hombre espiritual. Entonces él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy. O sea, el resultado de lo que ahora él era es porque se dio cuenta quién era en su interior. Voy a esto. El apóstol Pablo, luego que se enteró quién era, ¿cree usted que siguió asesinando? No. Entonces, escucha esto. Una mala enseñanza produce un mal proceder. Pero una buena enseñanza, que tu mente la reciba, de tu espíritu, tu alma la reciba, te va a dar a ti un buen proceder. Frente a algunos, el apóstol Pablo era el peor asesino. Pero frente a otros, el apóstol Pablo era el hombre que más revelación de Cristo tenía. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cree usted que el apóstol Pablo se dejaba llevar por lo que decía un grupo o por lo que decía el otro? No. El apóstol Pablo fundamentaba su confianza, era por lo que Cristo había hecho en él. Hay gente, escúchame, porque en Jerusalén había gente que le tenía todavía miedo al apóstol Pablo, porque habían oído de la trayectoria de él, e inclusive habían dicho que su conversión no era otra cosa, sino más bien un método para seguir alcanzando gente, para llevarla a la muerte. Y había gente que tenía temor de reunirse con él. Pero ¿cree usted que el apóstol Pablo en alguna forma u otra le horrorizaba lo que pensaban ellos? ¿Cree usted que alguien con una verdadera identidad le puede horrorizar diciendo, wow, todavía esa gente me culpa, ay Dios mío, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Hay gente en la iglesia viviendo así. Gente en la iglesia comiéndose
escúchame, comiéndose las historias de un pasado que ya murió y que ya no tiene que ver nada contigo. Tú no puedes reunirte ni estar comiendo de lo que la gente diga cuando tú no tenías a Jesús. Porque ellos no entienden, no saben que tú ahora eres una nueva naturaleza. Y que ahora eres hijo de Dios, y lo que van a ver en ti es a alguien nuevo, a alguien renovado, el cual ellos no conocen. ¿Sabes que hay cosas en mí, en mi interior, que todavía usted no conoce? Y no son malas, nadie se asuste. Porque yo no espero lo malo de mi Padre, yo siempre espero lo bueno. Pero también en usted hay cosas que usted todavía no sabe que tiene, pero que son creadas de tu naturaleza. Tú pensaste que tú eras el bueno cuando estabas en el mundo. No, mi amado hermano, ahora es que tú vas a sacar lo bueno en Cristo. Tú pensaste que tú eras dadivoso cuando estabas en el mundo. No, ahora es que tú vas a mostrar tu verdadera dadivosidad, porque estás parado en una naturaleza diferente, que tiene un estilo de vida diferente. Cuando tú te encuentras quién tú eres, ni el diablo te puede venir a acusar. Alguien dice aleluya. Wow. Pero por la gracia de Dios, ¿puede decir usted eso? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y viene el diablo y dice, tú no te acuerdas que eras el hombre que alegraba todas las fiestas. Y tú le dices, eso era, sí, tú lo dices, yo la alegraba. Ahora alegro el cielo, porque soy otra naturaleza. Y lo siento, diablo, ya no trabajo para ti. Así es que no voy a aportar a eso. Y no permitas que la condenación te dañe, tome ventaja en ti. Ok, wow. Mira, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por su gracia. Y su gracia, mira, vamos, ahora, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano para conmigo. O sea, ha trabajado a favor mío. Ahora, si tú comprendes o estamos comprendiendo el lenguaje del apóstol Pablo, no está diciendo que la gracia le ha dado habilidad para hacer cosas. No, en ese contexto no. Sino que la gracia le ha convencido su corazón de que ya él no es el asesino. Recuerda que el verso viene hablando de que él era asesino. Entonces ahora le está diciendo, la gracia me ha dado favor, me ha enseñado, me ha educado a cambiar mi mente, porque de aquí en adelante ya no tengo la mente de un asesino, sino la mente de un hombre salvo, santo, que quiere cambiar una nación. Y por ende, como su mente cambió, como su mente fue transformada por la palabra de Dios, por el encuentro y las manifestaciones que el Señor le dijo ese día que se lo encontró, entonces el apóstol Pablo empezó a vivir de otra manera. Vamos, querido, tenemos que darnos cuenta cómo vivimos. Es importante saber lo que vivimos a diario, cómo tú te sientes a diario, porque de acuerdo a cómo tú estás sintiéndote a diario, te vas a dar cuenta, te vas a monitorear que si realmente estás sacándolo de adentro hacia afuera. En un sentido, el alma y las emociones tienen que ver diría yo como creyente, tienen que ver para monitorear nuestro entorno. Ok, en alguna forma u otra me siento compungido por algo, tengo tristeza por algo, o puedo tener confusión en algo. Eso me debe estar diciendo que hay algo de la naturaleza de Dios que no está controlando en esa parte. Más que omitirla, más que tratar de olvidar eso, bueno, busca el reemplazo a eso, que es palabra de Dios sobre ese pensamiento. Si te sientes triste por algo que, no debe tener ni siquiera tu atención, entonces comienza a manifestar que el gozo del Señor tu fortaleza es. Si te sientes oprimido porque una situación X no se ha manifestado, pues entonces di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes que traer tu verdadera naturaleza a tu mundo actual. Y aún tus emociones pudieran ser en un sentido solamente como un pequeño termómetro para que te indiquen a ti en qué momento sacar lo que tu alma necesita. ¿Te sientes triste porque no tienes para comprarte una chicha de 50 centavos? Pues entonces di, Padre, te doy gracias porque estoy bendecido y prosperado hasta los huesos.
Amén, 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 amén. Un amén, amén, amén. Tengo que sentirme entonces, trabajar esa parte almática que puede traer una manifestación de escasez. ¿Con qué? Con una palabra que puede contrarrestar ese pensamiento de pobreza, de miseria, de atraso, de enfermedad. Con una palabra. No con cualquier palabra, sino una palabra que produzca cambio en tu alma. Amén. Me quedan 2 minutos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, en pocas palabras está diciendo, antes trabajaba para el diablo, ahora trabajo para el Señor. Y observen algo los críticos, pudo haber dicho. Observen algo los que dicen que soy asesino. Si como asesino antes trabajaba 24/7, ahora dando vida, trabajo todo el tiempo y toda la vida que el Señor me dé en la tierra. Y al final del día es la gracia de Dios que me capacita. Alguien dijo, ¿el evangelio te lava el cerebro? Yo diría, sí. Pero no el lavado de cerebro, cerebro. No es el lavado mezquino, egoísta, dictatorial, controlador de los seres humanos, sino el lavado de cerebro de una mente que tiene sabiduría, inteligencia e ilimitada. Es la que me está virtiendo sabiduría para que en esa sabiduría yo pueda vivir en esta tierra mostrando todo el bien de Dios. En ese sentido, que la sangre de Cristo, que su mente, que su palabra me lave mi cerebro. Por eso es que cada vez que usted se expone a la palabra revelada, usted no ha perdido tiempo. Usted ha invertido tiempo. O sea, escúcheme esto, parte de su alma en esta mañana la estamos salvando. Ah, pastor, yo soy salvo. Venga el jueves y entenderá. El área de su alma en la que usted no tiene revelación es en el área del alma donde usted necesita luz. Esa luz va a producir no solamente una sabiduría, sino que esa sabiduría se va a manifestar en una acción. Esa acción va a decir que usted ya no piensa de otra manera, sino que usted cambió su pensamiento. En otro sentido, verdadero arrepentimiento llegó a usted. Porque arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Pero ¿de qué pensamiento? De los míos por otros. ¿Qué otros? Los de Dios. Y es ahí entonces donde mis acciones varían. Mira lo que dice ahora 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y usted dice, uy, ya sí, condenación. Uy. Usted no se está dando cuenta quién lo dijo. Pero ¿quién lo está diciendo? A ver, ¿quién escribió la carta a los Corintios? ¿Cómo? Entonces, alguien que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tiene que hablar con una conciencia de que él no es injusto. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que somos buenos para leer lo que Pablo dijo, pero no traemos esa verdad ahora a nosotros. Y ese es el problema que tenemos que superar. Mira lo que dice alguien que había sido asesino. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y yo pregunto, ¿crees tú también que él no dijo y los asesinos? ¿Ah? ¿Crees tú que él no pudo haber dicho y los asesinos? ¿Qué dice él?
no heredarán el reino de Dios. Pero mira la manera en que lo habla. Él no lo está hablando en su justicia propia. Él lo está hablando de acuerdo a la imagen y el pensamiento nuevo que él tiene ahora en su alma, que ha logrado superar lo asesino, lo malo, lo malvado que él era antes. Vea lo que dice aquí el verso 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira esto, ¿estás listo para esto, mi amado? ¿Alguien está listo para esto? Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá alguien aquí que es la justicia de Dios? ¿Habrá alguien aquí que es hijo de Dios? De acuerdo a como tú piensas, es la forma en que vas a vivir. ¿Quién escribió esto? ¿Quién? El apóstol Pablo. Para unos el peor asesino, pero para él soy lo que soy por la gracia de Dios. Y la gracia, o sea, poniendo tu mente en la gracia, poniendo tu mente en los pensamientos de Dios, no hay diablo que te condene para decir la verdad de Dios. Mira, escúchame esto, vale más la verdad de Dios que la mentira del diablo. El diablo te dice que tú no eres así, créele a Dios que tú eres su naturaleza. Aleluya. Amén. Diría yo, ay, si perdonó al apóstol Pablo, ¿cómo no me va a perdonar a mí? Te estoy rebajando el evangelio. Te estoy llevando nada más a entrar a la salvación. Tú estás ya en la salvación. Ahora lo que quiero es que tu mente sea renovada por el Espíritu, aceptando lo que tú eres en Cristo y olvidando por completo lo que el diablo te quiera traer del pasado, del presente y aún de cosas futuras que todavía no han sucedido.